Buenas a todos, no sé si se nos escucha ahora mismo, esperemos que sí. A ver, contadnos vosotros, los del chat. Vamos a ver, parece que sí que se nos Parece que ahora se escucha. oye. Sí, vale, perfecto. Vale, perfecto, pues no tenemos subtítulos ahora mismo, pero aún así vamos a hacer el podcast como lo tenemos planeado, así que nada. Buenas a todos, bienvenidos a Discast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y estamos aquí una vez más sobre horas y nada, ¿cómo estás, Pues muy Nix? bien, como siempre, con muchas ganas de otro programa más, otro lunes, que esto nos va muy bien y de verdad que agradecemos mucho el apoyo, cada programa, que estéis aquí, que participéis en el chat, que cada vez que miramos al chat hay una conversación muy interesante. Y nada, eso, pues muchas gracias. Hoy tenemos un tema súper interesante, ¿no? Hugo sin H y Aro también sin barba. Personalmente muy, muy incómodo, muy incómodo. Hoy vamos a tratar el tema de Se nos ha vuelto a capacitismo. ir Se nos ha vuelto ahí. Cago en la y leche. ha vuelto ahora. Ha vuelto ahora. Vale, bien, Sí. bien. Pues a ver, retomamos esto. Hoy vamos a tratar un tema muy incómodo, muy polémico y muy, digamos, que remueve muchas conciencias, que es el tema del capacitismo. Y para empezar, un poco, pues vamos a ver, Nix, ¿tú cómo nos defines el capacitismo? El capacitismo, a grandes rasgos, es el sistema de opresión que existe sobre las personas con discapacidad. Quiero decir, la falta de accesibilidad, la infantilización, que no podamos acceder a trabajos, que no podamos tener una educación de calidad, todo este tipo de cosas. Correcto, correcto, correcto. De hecho, a ver, un poco lo que has dicho tú, al final es un poco discriminación. Es una forma de discriminación Sí, sí, bastante, discriminación totalmente. sobre todo, invisible. Una discriminación que lo tenemos normalizada y que hemos explicado hoy un poco con un montón de ejemplos, lo que es el capacitismo, porque mucha gente yo creo que no es consciente de lo que es, porque esto es muy similar, yo lo comparo mucho al racismo también, o a la homofobia, porque al Sí, final y el machismo al final es un poco casi lo mismo. sí, sí, al final es una forma de discriminación que tenemos todos interiorizada y bueno, al final bueno, vamos a ir poco a poco por partes y bueno, vamos a hacer la siguiente parte es ¿qué actitudes componen el capacitismo? ¿Qué es lo que para ti, en qué partes, en qué ámbitos de la sociedad hay capacitismo? Pues bueno, como digo, en la falta de accesibilidad, que mucha, en ciertas actitudes del lenguaje, o sea, de cómo nos expresamos, sobre todo insultos, eh, que no podemos acceder a una educación de calidad, Sí, que no podemos acceder a trabajos, la precariedad también es muy importante. ¿Se te ocurre a ti otro? pues a ver, por ejemplo, hemos hablado también, que tengo que comentar también el empleo, el tema de trabajo, hay mucho capacitismo interiorizado donde se rechaza a las personas con discapacidad constantemente en el empleo. Y esto es un melón bastante grande que ya lo diremos seguramente durante el programa. Y también lo que has dicho tú en el sistema educativo también. Y el tema del lenguaje que has comentado es un tema que vamos a desarrollar mucho. Así que tened paciencia porque esto es un tema bastante amplio. Y eso, y al final, todo esto de capacitismo, al final todo tiene que ver con la discriminación y el rechazo que sentimos como las personas con discapacidad. Correcto. Y bueno, pues vamos a pasar ya a lo, digamos, lo gordo. Yo creo que es un poco lo... Esto vamos a pararnos bastante aquí y ese tema, todo el tema del lenguaje, ¿vale? Pero bueno, un momento que tenemos algún comentario en el chat. A ver, algún comentario que tenemos por ahí. Sí, analógica. A ver, un El hecho momento. de que haya empresas que solo contratan a personas con discapacidad si se llevan dinerito. Correcto. Y al final, en esas empresas se trata muy mal al empleado con discapacidad. Esto es un, Es prole-
y solo les interesa el bono. Sí, esto es un tema bastante... que tiene dos vertientes, ¿vale? Por una parte, evidentemente hay empresas que contratan a personas con discapacidad porque les beneficia el gobierno, digamos, en base a los bonos sociales que les ofrecen. Pero también es cierto, y esto es una cosa que hay que decir, que esto que hace el gobierno lo hace porque las personas con discapacidad nos discriminan constantemente a la hora del empleo. Entonces, digamos Claro, porque que beneficia a las empresas que nos contraten, porque si no beneficia a las empresas no nos contratan. Esto es una parte muy cruel de la sociedad, claro, que es un tema bastante complejo, porque no sé cómo solucionarías tú, pero si quitan el bono social, ¿vale? Volveríamos también a una parte de pasado donde no se nos contrataba por tener discapacidad. totalmente. Entonces aquí sí que hay un rechazo por parte de las empresas y que nos usan un poco como objeto a la hora de contratarnos para beneficiarse ellos, pero por otra parte hay que pensar un poco en que si no existe ese bono, no nos Pues no contratan. nos contratan. Entonces Nos quedamos sin trabajo. claro, entonces sí es cierto que hay una parte de rechazo ahí, pero al final es complicado esto. Es complicado el tema del bono social porque tiene un montón de aristas. Así que, bueno, vamos a ir. Sí, yo la verdad es que Sí, no lo sé. sí, yo tampoco sabría cómo solucionarlo, pero sí que creo que el gobierno tiene que hacer algo. Eso sí, yo creo que el bono social es una de las formas, pero quizá no sé si es la mejor forma, pero tiene que hacer algo el gobierno porque los empresarios al final no los contratan. Así que, bueno, mira, noticia de Romania. El otro día salió en la tele un conductor de reales con discapacidad que decía que él era consciente de sus barreras y que por eso iba a romperlas. ¿Creéis que eso es capacitismo interiorizado? Este punto quizá te lo podemos Pues contestar más adelante. sí, más adelante, esto es muy interesante. Y vamos a ir con los ejemplos del lenguaje, que al final es un tema que es lo que más nos toca a nosotros, lo que nos toca a todo el mundo, que es el tema del lenguaje, el tema de cómo hablamos, porque creo que la gente no es consciente de la cantidad de La capacitismo que cantidad tiene. claro, de insultos capacitistas que tiene el lenguaje español. Correcto, vamos a empezar Que esto. al final parece que son más que los que no son capacitistas. Correcto, correcto. De hecho, nos agobiamos mucho, yo me incluyo, nos agobiamos mucho pensando qué insultos hacer, porque al final hay muchos insultos capacitistas. Así que vamos a ir poco a poco, vamos a ir poniendo palabras para que, digamos, para que sepáis un poco de qué estamos hablando. Vamos a empezar con los dos insultos como más clásicos, que son, pues, subnormal y retrasado mental. Retrasado mental. Estos son, Que son muy típicos. claro, y esto hacen, pues si no lo sabéis, pues es una cosa muy obvia, es decir, hacen referencia a las personas con discapacidad Con intelectual. poca, sí, con discapacidad psíquica y mental. Correcto, y hacen referencia a eso. De hecho, la palabra subnormal ahora es un insulto, pero hace muchos años estaba tan normalizada que se llamaba así a las personas con... De con hecho, sí, de sí, hecho, dime. de hecho tengo un amigo que tenía un calendario de hace 40, 50 años y había un día que era el día del subnormal. Correcto. De hecho, bueno, hay una foto muy famosa que se usa mucho en redes sociales para, una vez más, usar el capacitismo, usan la foto de el día de subnormal en una calle, ¿vale? Como una especie de cartel, y Claro, lo ponen para burlarse de gente. En plan de cuando hay gente que se está metiendo con, yo que sé, está haciendo algo que no les gusta, pues claro, ponen, sí. mira, tienes tu día preparado para eso, entonces se meten con él. Pero, Claro, muy típico también el meme de la peli del pianista, de sí, Adrian Brody levantando la mano y diciendo, no disparen, soy subnormal. claro, y dicen, demuéstralo. Entonces, claro, y tú te preguntas por qué. Claro, es que al final el tema aquí es que estás usando, y todos, yo también, ¿vale? Usamos palabras que lo que hacen es meterse contra colectivos. Entonces, no es que, Eso. esto es una cosa que la gente dice, no, es que no vamos contra ellos. Que dicen, no, yo no tengo ningún problema con gente con discapacidad intelectual, yo es que me meto con alguien concreto. Pero esto pasa igual, y esto es muy fácil de entender, pasa igual con el racismo. Con el racismo, cuando dices algo racista, la gente entiende enseguida que estás diciendo algo racista, ¿vale? Claro, Y entonces la gente dice, tú no puedes decir, no es racista, es que me estoy metiendo
con esa persona concreta, pero no con todos los negros, por ejemplo, ¿vale? Y a que eso no se entiende, a que eso lo entendéis enseguida. Es una cosa Claro, bastante fácil de entender. se entiende enseguida. Claro, lo que Yo entiendo, sí, perdona que te corte, sí, Hugo. sí, sí. Yo entiendo que, por ejemplo, esta palabra que ya le hemos dicho mucho, no vaya a ser que Mitch se enfade. Yo entiendo que está desligada a la discapacidad, pero es una palabra que la raíz viene de ahí. Claro, exactamente. Entonces, aunque esté desligada, sigue habiendo ahí un poco de... O sea, quiero decir, ¿cómo lo digo? Mira, esto es un todo como... La excepción está ahí. Sí, joder, pero es que al final es la base de la palabra. Y esto es Claro, un la todo base de la como, palabra. Gracias. como el tema de la homofobia, ¿vale? Cuando se mete con gente gay, ¿vale? Hay, desde el colectivo de LGTB, ¿vale? Han dicho que se han apropiado palabras, ¿vale? Insultos. Se han apropiado insultos para definirse, lo cual me parece correctísimo, ¿vale? Claro, como por ejemplo, nosotros nos hemos reapropiado de cojo. Sí, correcto. Me parece correcto apropiarse de insultos, De cojo, pues eso, pero en este caso, discapacitado, de hecho, sí, muchas veces se usa como mala palabra y muchos lo usamos también como método de reapropiación. correcto. Y el tema que yo digo que cuando tú te apropias de un insulto, me parece correcto, pero en el caso de retrasado mental o la otra palabra, ¿vale? No hay gente con discapacidad intelectual apropiándose del insulto. Eso estamos usando esa palabra contra ellos sin haberles pedido ni opinión ni nada. Claro, sin darnos cuenta del daño que podemos hacer también. Sí, yo, por ejemplo, una anécdota muy rápida. Esto es una cosa que en Twitter y en redes sociales cuesta mucho entender, porque a la gente le cuesta mucho quitarse esas costumbres, ¿vale? Y yo hablé con un padre que tenía un niño con, digamos, con discapacidad intelectual, ¿vale? No sé exactamente qué discapacidad tenía, ¿vale? Pero yo uso mucho el ejemplo de ese padre, porque me decía a mí que cada vez que alguien decía la palabra retrasado mental como insulto, él se sentía muy mal con su hijo. Y dices, es un ejemplo tan claro de entender que este padre se siente mal cuando usan a su hijo como insulto contra gente Claro, que no cae bien, y decía, ¿qué culpa tiene mi hijo? Porque claro, evidentemente él decía, yo no llamo así a mi hijo, por supuesto, porque esa palabra pues, ya se toma como un insulto, pero sí que es consciente de que está relacionado con su hijo. Aunque ella no use esa palabra, está relacionado. Entonces, al final, si la base de la palabra es ofensiva, la palabra es ofensiva. Entonces, al final, el capacitismo hay que entenderlo así. Si hay una base ofensiva y no hay apropiación de la palabra va a seguir siendo ofensiva, pues aunque no sigue sea siendo ofensiva. correcto. Correctamente. Correcto, así es. Otras palabras que no hemos dicho, que también es muy típica, que se Por usa ejemplo, mucho mongolo y monger. O sea, mongolo y monger, vamos a ver, Monger cada vez más. cada vez más, el sistema monger se usa muchísimo y para los que no lo sepáis, tanto mongolo como monger viene de la definición que se hacía a personas con síndrome de Down, Con síndrome de Down, correcto. que se les decía mongolos de forma despectiva. Entonces, se sigue usando a las personas con síndrome de Down como insulto, aunque tú digas, no, no, yo no quiero insultarles a ellos, no, te los estás usando a esas personas como insulto. Este es un tema bastante complejo porque a la gente le cuesta mucho cambiar esto, porque lo tenemos tan normalizado que cuesta muchísimo. Demasiado. Y bueno, vamos, si quieres, a pasar a otro concepto relacionado, que es el cuerdismo. El cuerdismo, sí, que hay demasiado. ¿Qué es el cuerdismo, Nix? El cuerdismo es aludir a, pues, por ejemplo, decir, por ejemplo, estás loco o estás para que te encierren o aludir, pues eso, a este tipo de discapacidades mentales, por así decirlo. Sí, Perdonadme si no uso el término correcto porque yo también tengo mucho capacitismo interiorizado y hay sí, términos que me bailan. De modo sí, que, perdonad si no... sí.
tema de ecualdismo, el tema de ecualdismo al final es usar la salud mental con una connotación negativa. Es decir, Correcto. digamos que al final, cuando tú dices, "Ay, estás loco", ¿vale? Estás usándolo de forma negativa, pero la gente hoy en día, el tema del loco ya es un concepto de salud mental que tiene una connotación negativa y digamos que lo que hace es poner, o sea, quitar fuerza a lo que es la salud mental. Es decir, la salud mental es un tema bastante complejo, bastante grave y bastante importante en la sociedad, como para que encima nosotros vayamos usándola como insulto hacia los demás. Y yo creo y siento que hay un estigma bastante grave hacia la salud mental por este tipo de cosas. Correcto, así es. De hecho, O sea, hay miedo a, pues eso, a las discapacidades mentales, pues por eso, porque usamos tanto estas expresiones como estar loco que... sí, de hecho, lo de ver al psicólogo, ¿vale?, como algo negativo, no debería ser negativo, pero se sigue usando como ver al psicólogo. Yo me acuerdo en un discurso de Íñigo Rejón, ¿vale? Hace ya un tiempo, en el Congreso, creo que en la Asamblea de Madrid, Así yo no me acuerdo. le dijeron, desde el fondo, un diputado le dijo, vete al psicólogo. Lo dijo cuando estaba hablando él de salud mental. Entonces, lo dijo y te das cuenta un poco de lo importante que es la salud mental y lo mal que la tratamos, que le dijeron a alguien que está hablando de salud mental, le dijeron, vete al psicólogo para, digamos, solucionar tus problemas, como si tuviese o no problemas. Pero es que al final es un tema bastante delicado. El tema de la salud mental es delicado y claro, cuando estamos usando esos términos como estás calado, estás loco, necesitas ayuda psicológica, estamos, digamos, usando de forma injusta la salud mental. En fin. Correcto. Y bueno, seguimos con el capacitismo, volvemos al capacitismo de nuevo y vamos a hablar de una forma de usar el capacitismo y es cuando se usa la discapacidad como algo bueno o como algo malo. Esto al final está en el capacitismo. Sí que es súper típico lo de cada vez que, yo qué sé, sale una persona vista como mala y a ti te dicen, no, si el discapacitado no eres tú, si el discapacitado es él. Esto me ha ocurrido mucho. Esto me ha ocurrido muchísimo. Gente que me trata de defender diciendo que es discapacitado de la otra persona. Y yo digo, no, estás usándome a mí como insulto. Claro. Entonces, esto es una cosa que se dice muchísimo y que la gente aún no asocia que la discapacidad no es algo malo, ni tampoco bueno, es una condición, ¿vale? Pero el tema es que la gente no la asocia y mucha gente nos defiende usándonos de forma negativa. Es como, claro. No, te estás equivocando. Por ejemplo, yo te voy a contar una cosa que vi en la tele hace un tiempo, una cómica que estaba en un late night, de los que había hace poquitos años. Y dijo un comentario que era que tener un hijo con discapacidad es como tener un tío de box. Entonces, ¿cómo te tomas tú eso? O sea, yo no quiero tener nada que ver con ese tipo de cosas. Claro. Es que nos meten en sacos que no queremos estar. Claro. Es decir, no queremos que nos metan en... O sea, el principal argumento es que no queremos que nos traten como un insulto. Ese es el principal argumento. Entonces, si a ti te cae mal a alguien, hay un montón de palabras que puedes usar si quieres insultar, pero piensa primero si estás usando palabras que son despectivas. Esto Claro. siempre digo lo mismo que cuando tú te metes con alguien por el físico, ¿vale? Y lo que estás haciendo es meterte con todas las personas que tienen esa característica física que te estás metiendo. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, tienes una nariz grande, ¿vale? Y alguien te dice narizotas, ¿vale? Pues cuando te dicen narizotas, no te lo dicen a ti, se lo están diciendo a todas las personas con la nariz grande. Y cuando alguien tiene un trauma o alguien tiene un complejo, pues imaginaos el tema. Es decir,
El tema es que estás usando el físico para atacar a alguien y ese físico afecta a mucha gente. Pues con la discapacidad es igual. Cuando usas la discapacidad para atacar a alguien, no estás atacando a una persona, estás atacando a un colectivo. Correcto. Y es que es así. Y bueno, tenemos un montón de comentarios. Vamos a ver, mira, esto es lo que dice Ana Loquica. Dice, como persona con problemas de salud mental, he utilizado expresiones erróneas porque cuando se normalizan a veces caes en eso. Esto Claro. es una cosa que vamos a hablar mucho en este podcast y es la normalización. Lo tenemos tan normalizado que todo el mundo cae en ello. Esto es una cosa que también tenemos que asimilar. No nos salvamos nadie. Todo el mundo tenemos capacitismo interiorizado. Es una cosa que hay que asumir. Pasa lo mismo con el machismo, con el racismo, con la homofobia. Como vivimos en un sistema que rechaza lo diferente, adoptamos herramientas, adoptamos actitudes de este sistema que son de rechazo, aunque nosotros no queramos. Y es así. Entonces, es básicamente eso. Entonces, yo entiendo que cueste cambiar esto, pero para eso hacemos este programa, un poco para abrir un poco los ojos. Sí, son actitudes que cuesta mucho cambiar. Correcto. Pero como tú hagas, y si le pones un poco de voluntad, pues lo eliminas. Sí, correcto. Y vamos a hablar de otra forma de capacitismo, que es la discapacidad como algo a elogiar o a ensalzar. Que esto también es una forma de capacitismo, que no todos son insultos. Es decir, por ejemplo, usar la discapacidad como seres de luz. Claro, seres de luz, héroes. Claro, que nosotros somos los mejores del mundo que tenemos discapacidad. Y esto es una forma de rechazo también, porque no somos los mejores del mundo, ni tampoco los peores, ni nada de eso, somos personas. Entonces, cuando nos dicen que somos los mejores, nos sentimos incómodos. Y esto es una forma también de discriminación que tenemos muy asimilada. No sé tú, pero a mí me llaman campeón cada 2 horas. Sí, a mí también. Bueno, a mí me llaman de todo. Héroe, ser de luz, de todo. Yo, el tema de... No, a mí me dicen mucho el tema... De todo bueno, ponemos ahí una marca. Sí, a mí me dicen mucho, eres un ejemplo, también eres un ejemplo. A mí muchísimo. Que a veces puedo ser un ejemplo, no lo niego, pero hay otras veces que no estoy haciendo nada. A veces me levanto de la cama y yo creo que lo conté una vez, el primer beef que tuve en internet, que vi un GIF de un niño patinando con la silla eléctrica sobre un suelo encerado. Y dices, qué guay, ¿no? Qué bien, cómo se está divirtiendo el niño. Pues claro, los comentarios llenos de, madre mía, qué inspiración, qué ejemplo a seguir de la vida. Y yo, que no me puedo callar, ni debajo del agua, yo dije, pues este niño no es ningún ejemplo. Porque tú, con tus patitas, si ves un suelo encerado, también harías lo mismo. Claro. Me dijeron, pero qué borde eres, pero encima que os llamamos inspiración, encima que os decimos que sois unos campeones. Pero bueno, yo prefiero que me llames borde a que me llames campeón por divertirme con cosas y salir de mi casa. Correcto, sí. Eso es que el tema de... es que aquí entramos también en el tema de la inspiración, el porno inspiracional, el otro tema que hemos tocado esta semana. Sí, lo hemos tocado bastante. Pero el tema es que al final no servimos de inspiración, es así, no servimos de inspiración ni nada. Que hay gente que tiene discapacidades muy normales, con una vida muy adaptada a ellos y no están haciendo nada fuera de lo normal. Solo somos gente sobreviviendo en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Claro. Y es cierto, me decían a mí, es que os pasáis la vida en modo difícil. Y yo pensé que no tengo ninguna dificultad en el día a día. Yo en mi día a día no tengo dificultades, es decir, ni rutinas, ni cuando me levanto, cuando desayuno, cuando como, cuando trabajo, no tengo ninguna dificultad. Mi única dificultad, siempre digo lo mismo, es el rechazo social. Y ese es un problema que no es mío, es de la sociedad. Por lo tanto, al final, la gente está diciendo que soy un ejemplo de inspiración, soy
soy una persona que hago cosas por encima de la media y destaco mucho y no es verdad. Y no es verdad. Claro. Lo que pasa es que la gente, como hemos dicho, usa la discapacidad como elogio, como algo positivo y no es así. Yo este comentario de pasarme la vida en modo difícil me hace mucha gracia porque sí que es verdad que me estoy pasando la vida en modo difícil, pero en vez de ensalzarme porque me estoy pasando la vida en modo difícil, ayúdame porque por bajarme la dificultad a buen mozo. Este es otro tema, Esto me da un gordo, que es el tema de los elogios hipócritas, que hacen elogios pero no hacen nada con nosotros. Sí, pero que al No, final son dardos envenenados. sí, pero bueno, en fin, volvemos al capacitismo. Vamos a hablar de una cosa que me parece muy interesante y es el tema de las reacciones de la sociedad con noticias sobre discapacidad. Sí, Esto es un tema bastante gordo, que creo que no sé si habéis dicho vosotros, pero cuando hay una noticia sobre discapacidad bastante potente, como por ejemplo, voy a poner el más claro de todos, que hace unos meses se cambió la Constitución española para cambiar la palabra disminuidos por personas con discapacidad, ¿vale? Y esa fue una noticia muy grande porque hubo mucho debate en el Congreso sobre ello. Pues, ¿qué pasa, Nix? ¿Qué pasa cuando se habla de ello, de estas noticias? pues que sale a relucir el capacitismo de la gente y pues pasa lo que pasa, que utilizan la palabra con S para no Sí, decirla mucho sí, y sí, pasan sí. cosas como lo que pasó hace unos meses con el tuit de El Mundo Today. Sí, correcto. Un tweet que no sé si lo habéis visto, ahora lo vamos a poner todo aquí, pero por si no lo sabéis, ¿vale? Vale, el Mundo Today, por si no, para los que no lo estén viendo, puso, cuando se aprobó, digamos, el cambio de la Constitución, puso Vox vota en contra de eliminar la palabra disminuidas de la Constitución porque es una maniobra del gobierno para quitarles visibilidad. Lo que están haciendo es llamar a Vox disminuidos, ¿vale? Lo que están haciendo es usar la discapacidad como insulto hacia Vox. Este tuit tiene una cantidad de retweets gigantesco. Tiene una cantidad de fags y de me gustas enorme. Y la gente aplaudió muchísimo este tweet. ¿Por qué? Porque la gente de izquierdas, por cierto, que esto es una cosa que tenemos que Sí, sí. comentar, el Ponte capacitismo, de izquierdas. claro, el capacitismo es transversal, está en todos lados. Es decir, da igual que seas de izquierdas, da igual que seas de derechas, da igual que seas mujer, hombre, Sí, de sí, cualquier sí. raza, el capacitismo está en todos lados. Y en esa Que es verdad noticia, que es verdad que los que somos de un poco de izquierda decimos, pero vamos a ver, si lo que quiero es que tú me defiendas y se supone que me tienes que defender. claro, correcto, pero es que el capacitismo, como veis en este tweet del Mundo Today, que por cierto, debo decir, no tengo ningún problema con el Mundo Today, me caen No, no, bien. no. Es decir, creo que están igual como medios, pero Sí, esto es un sí. ejemplo de que el capacitismo está tan normalizado que cualquier medio, aunque nos caiga bien, aunque sean gente maja, todo el mundo tiene capacitismo interiorizado. Sí, todo el mundo puede patinar en algún momento en estas cosas. Este tuit lo hemos denunciado varias personas, también en el colectivo sobre discapacidad, el colectivo Disca, hemos denunciado mucho este tuit, pero da igual, sigue estando el tuit en su cuenta, es un tuit con muchísimo éxito porque se mete con Vox. Y por supuesto el Mundo Today pues, es más una cuenta más progre, una cuenta más de izquierdas, pues evidentemente si se mete con Vox alguien de izquierdas, pues está guay. Claro, porque es como que Claro, sus enemigos, entonces da igual que nos usen como... meterse con el enemigo haciendo el máximo daño posible, que vale, que bueno, que tú quieres hacer el máximo daño posible, vale, me da igual. Pero tú no puedes hacer el máximo daño posible a costa de otras personas. Correcto, es que es así y el tema aquí es que es eso, es que al final el capacitismo está súper interiorizado y este es un ejemplo muy claro, pero es que pasa mucho en todas las noticias, ya os recomiendo que cuando haya una noticia que se haga viral sobre discapacidad, cualquier noticia, entréis en los comentarios, porque vais a ver a mucha gente
de izquierdas con la mente O no lo hagáis abierta. porque os vais a enfadar mucho. Sí, gente de izquierdas con la mente abierta, gente que dice, oh, yo defiendo a todos los colectivos del mundo. Pues esa gente está usando insultos capacitistas, está usando insultos de, por ejemplo, una cosa muy típica que hemos dicho antes es el tema de usar la discapacidad como, no, yo no me meto con gente con discapacidad, yo me meto con gente que no tiene discapacidad usando la discapacidad. Y lo que hacen Muy es, típico, lo que muy hacen típico es, también es sí, decir que los de la otra vereda, o sea, quiero decir, estamos hablando de gente de izquierdas, pero también de derechas. O sea, de decir, no, sí, yo respeto la discapacidad muchísimo, pero ver cada barbaridad sobre Echenique que puede, vamos, viola no sé cuántas leyes de la Convención de Ginebra. sí, sí. De hecho, es que el tema del capacitismo al final está en todos lados, ¿vale? Entonces, queremos decir un poco con esto, pasando un poco al siguiente punto, queremos decir un poco con esto que el capacitismo y el cuadrismo interiorizado, ¿vale? O sea, que están muy interiorizados, queríamos decir. El tema del capacitismo y el cuadrismo están muy interiorizados. Y nosotros, un poco de autocrítica, somos muy capacitistas. Yo, en mi caso, he sido muy capacitista hasta hace un año. Hasta hace un año yo usaba todas las palabras capacitistas del mundo porque yo no era consciente para nada que estaba metiendo con gente con discapacidad. Yo es que no era consciente para nada. No sé si te pasaba a ti eso, pero es que yo no era consciente. Yo he sido, o sea, yo reconozco que sigo teniendo mucho capacitismo interiorizado. Repito, más contra, o sea, sí, más contra enfermedades mentales porque es eso, porque es el cuerdismo, como hemos dicho, es bestia, pero bestia. Sí. Entonces sí, sigo teniendo capacitismo interiorizado. De hecho, el enfermo mental, ya que hablas de eso, el enfermo mental es un concepto que tiene una connotación negativa cuando no debería tenerla. Tendríamos que tener, tendríamos que ser conscientes de que una enfermedad mental no es algo negativo. Es una, No, para nada. pues, cuando se habla de enfermo mental, no es decir, la gente se ofende. Es como un insulto, no debería serlo. Y hablando de discapacidades y demás, hablando de Sí, capacitismo, un momento, si me permites, voy a sí, contestar a Dromania, que antes le dije que le iba a contestar más adelante, sí. que si la frase o sea, el conductor de rally que dijo la frase que él era consciente de sus barreras y que por eso iba a romperlas, yo ahí no veo capacitismo interiorizado, la verdad. Porque sí que es verdad que, hombre, cada persona con discapacidad tenemos que tener conciencia de que tenemos unas barreras y unos límites, pero también no nos podemos quedar ahí. No sé si me estoy explicando. Sí, Tenemos que no nos tenemos que dejar amedrentar por todas las barreras que nos va imponiendo la sociedad y esto. yo tengo aquí, yo creo que hay que valorar una cosa, y es que el ejemplo que ha dicho Alemania, yo diría que no hay capacitismo en un principio porque tenemos que asumir, pues las personas con discapacidad, que tenemos limitaciones, ¿vale? Por supuesto, que las Claro. limitaciones y las veras, pero sí que habría capacitismo si él rompe barreras y a partir de ahí dice a los demás que tienen que romper barreras. O tienen que decir, o de repente convierte a las personas con discapacidad en seres inferiores a él. Claro. Es decir, cuando la gente dice, esta persona con discapacidad ha conseguido esto, ¿vale? ¿Tú por qué no lo haces? No va así. Hay gente que puede ponerse retos y puede superar retos, me parece totalmente respetable, al igual que la gente con discapacidad que no quiere ponerse barreras tampoco. Es decir, no quiere Claro. superar barreras. Hay gente con discapacidad que se siente bien y se siente adaptado con su vida y no necesita superar barreras. Yo creo que el capacitismo está en rechazar a los que no quieren superar barreras. Por poner un ejemplo muy claro, yo tengo una parálisis Claro, hay gente facial. que... Sí, ¿me dejas terminar un segundo? Sí, perdona. No pasa nada, no pasa nada. Yo, por ejemplo, tengo una parálisis facial
Y hay gente que me dice que si me quiero curar, ¿vale? Yo no me quiero curar, yo estoy adaptado a mi parálisis facial. Yo no me quiero cambiar, porque si yo me cambiase tendría que adaptarme a otra cosa y sería también complicado. Por lo tanto, yo no quiero superar esa barrera que dice la sociedad que tengo. Por lo tanto, yo no me siento inferior a la persona que quiera superar barreras. Si alguien con síndrome de Moebius, que es lo que tengo yo, la parálisis facial, quiere quedarse y tener más movilidad en la cara, ¿vale? Adelante con él. Es decir, no voy a decir algo en contra, a mí me parece correcto, pero ni él es superior a mí, ni yo soy inferior a él. Adelante, Nix. Es que fíjate, yo aquí veo una movida, y es que operarnos para eliminar nuestra discapacidad sí es capacitista. No lo veo una barrera. Porque para mí, yo, de la forma que yo lo veo, la discapacidad no es una anomalía. Yo no me veo a mí como una anomalía de la misma forma que a ti no te veo como una anomalía. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, a mí me han dicho muchas veces que si yo me quisiese curar, yo siempre digo lo mismo, que no. Porque yo nací, porque lo he dicho muchas veces aquí, yo si hubiese podido elegir, si yo hubiese tenido poderes de precognición en el vientre de mi mamá, pues hubiera dicho, pues mira, a mí eso de la discapacidad, quítamelo del medio, que eso es muy difícil. Pero como estoy aquí, pues... Y la discapacidad me ha dado una forma de ver el mundo, por así decirlo, pues no quiero eliminarlo, no quiero, porque yo pienso que si pudiese andar, sería una persona muy diferente a lo que soy ahora. Sí. Yo debo decir una cosa, y es que coincido mucho en el tema de que la discapacidad también nos forma como personas, en el sentido de que nos forja un carácter, nos forja una personalidad y no seríamos lo mismo sin discapacidad, seríamos otra persona totalmente diferente, porque la discapacidad ha hecho que cambiemos en un montón de cosas, por lo tanto, a lo que dices tú, me hubiese gustado nacer sin esta discapacidad, sí. ¿La cambiaría ahora? No, porque yo soy como soy, gracias a mi discapacidad. O sea, mi discapacidad es una parte de mí y Claro. una vez la he aceptado, es adaptarme, es adaptación y a seguir con la vida. Y no hay más. Claro, Y luchar contra el rechazo. Porque al final me parece más importante luchar contra el rechazo, la discriminación, que curarme, claro. entre comillas, yo. Además es eso, o sea, si yo quisiese curarme, todo lo que, entre comillas, he luchado para que, o todo lo que lucho para que las personas con discapacidad no estén discriminadas, pues yo lo vería como una hipocresía. Correcto. Correcto. Pues vamos a pasar a un tema que creo que también es interesante, y es el tema de señalar el capacitismo en redes o en todos lados, ¿vale? Quiero exponer mi opinión, y ahora Nix expondrá la suya, y es que soy consciente de que señalar el capacitismo es un tema incómodo. Es algo que es invasivo. Es decir, cuando tú a alguien le dices, a alguien que está insultando, como un término capacitista, le dices, estás siendo capacitista, hay muchas opciones de que se ofenda. Por lo tanto, yo soy más de optar por señalar el capacitismo de forma constructiva. Con este tipo de programas, por ejemplo, en el Discas, pues estamos señalando el capacitismo de forma constructiva. No estamos señalando a nadie, no estamos diciendo, digamos, no estamos señalando de forma directa a alguien, porque creo que es una cosa incómoda. Es que señalar el racismo es incómodo, es como señalar el racismo. Cuando tú a alguien le dices que eres racista, es muy posible que esa persona se ofenda. Y ¿sabes qué pasa si se ofende? Que no cambia gran cosa. Entonces, Claro, es un tema complicado, no sé tú qué opinas. claro, yo siempre digo por Twitter y en la vida real que la amabilidad es fundamental en el activismo.
O sea, tú te puedes enfadar porque a ti te puede dar mucha rabia la situación en la que tú te encuentras y se encuentran otras personas como tú. Pero no es lo mismo insultar a la otra persona que decirle, colega, te estás colando por esto y por esto. Claro. ¿Que se enroca? Pues lo vuelves a explicar de otra manera. ¿Que se enroca y además te insulta? Pues ya, si eso ya pasamos un poco a lo que tengamos que pasar. Pero primero, lo más fundamental para mí, yo pienso, que es la amabilidad y explicar las cosas lo mejor que tú sepas. Y eso. Sí, es que además somos seres emocionales, ¿vale? Entonces, cuando hay noticias muy graves, ¿vale? Cuando hay noticias que nos tocan mucho el corazón, por poner un ejemplo, no quiero poner ejemplos muy graves, ¿vale? Pero yo qué sé, hay un accidente o un asesino ha matado a no sé quién persona, ¿vale? Pues tú te sales solo e insultar a esa persona, te sales solo Sí. y contra él, ¿vale? Entonces, en esa situación, tú, por ejemplo, le llamas pues, retrasado, ¿vale? Al asesino, es que es un retrasado, ¿vale? Y aquí el tema es que si Nick o yo señalamos a esa persona, ¿vale? Decimos, oye, que retrasado es un término capacitista, a esa persona le va a dar igual, porque está insultando a un asesino. Entonces, hay que tratar este tema de forma constructiva, porque hay que valorar también contextos. Es muy importante valorar contextos. No señaléis a personas que están usando técnicas capacitistas en situaciones muy graves, porque esa persona no va a tener conciencia para decir, sí, voy a cambiar mi lenguaje, ahora que estamos hablando de una matanza o de un asesinato, voy a cambiar mi lenguaje. No es lo normal, no es lo normal. Esa persona lo normal es que se ofenda contigo. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de señalar el capacitismo y hacerlo de forma constructiva, porque creo que Correcto. es un tema incómodo y creo que sobre todo hay que hacer, en mi opinión, más divulgación en redes, ¿sabes? Hay que Correcto. hablar de esto más de forma general, ¿vale? Como estamos Y hay haciendo en el temas, podcast. perdona Hugo, y hay Sí, temas sí, que no se terminan de entender del todo si no tienes una discapacidad. Por ejemplo, yo he hablado múltiples veces de los alimentos precortados y precocinados y en Twitter me han venido auténticas avalanchas y yo lo he explicado siempre de la misma manera. Tienes que vivirlo para entenderlo, porque yo tengo amigos que necesitan de este tipo de cosas para poder subsistir. claro, Que al final es claro. esto, que estos productos los hacen para que la gente pueda subsistir. Sí, correcto. Es que aquí el tema final es que el capacitismo también la gente que nos sigue, pues la mayoría tiene discapacidad y lo van a entender mucho mejor que las personas sin discapacidad, porque las personas sin discapacidad no lo viven esto. Entonces, como no lo viven, les cuesta más. Por eso yo diría que cuando señalemos hay que tener paciencia. Paciencia, ser constructivos, ser educados, porque hay muchas personas que no van a entenderlo. Claro, Y sobre todo, bueno, decía antes Saldomaniac, decía que a las personas mayores les cuesta mucho más. Y esto se debe únicamente a los años y años y años que han estado usando el término. Han estado usando conceptos capacitistas, porque cuanto más tiempo estás usándolo, más te cuesta cambiarlo. Por eso, esto no va a ser, este podcast no va a ser para que la gente cambie de golpe. Esto es claro, imposible. Nadie va claro, a cambiar de golpe. No sé, o sea, yo sigo usando términos capacitistas constantemente. Lo claro. estoy intentando cambiar, pero sigo usando términos capacitistas. No Además es sé tú. que el cambio no, ningún cambio se ha hecho así. Claro, Ningún correcto, cambio se ha hecho ahora. correcto. Los mayores cambios sociales que hemos tenido en este mundo han sido cosas de machacarlos y lucharlos constantemente. Entonces no esperéis que toda esta situación vaya a cambiar mañana porque no lo va a hacer. Y Sí, tienes que ser correcto, consciente de eso para no frustrarte. correcto. Estaba pensando en otro término que no hemos usado nada, pero que es el más básico de todos, que yo sigo usando de vez en cuando, y es el término
tonto. Es que tonto, Sí, o sea, la palabra tonto sí. y o sea, la palabra tonto es capacitista. Y La es una palabra cosa que tonto es usamos todo el capacitista. mundo, ¿vale? Lo usamos todo el mundo, la palabra tonto. Y es una palabra capacitista, que la tenemos tan interiorizada. Yo la sigo usando mucho. Yo Yo también. las palabras más fuertes las uso menos. La palabra que empieza por S la uso muy poco ya. Estoy quitándome en medio, la palabra retrasado, el tema de el coldismo estoy reduciendo bastante, pero la palabra Sí. tonto la uso mucho, la A verdad es mí que la hay uso veces que, muchísimo. por ejemplo, que la palabra es con ese la sigo usando, pero es lo que dices. Afortunadamente me doy cuenta y cada vez la uso más poco. O sea, la uso menos. Si yo te voy a contar una anécdota que no he contado, que me parece muy interesante. Y es el tema de que yo he hablado con gente con mi misma discapacidad y me decían una cosa que es capacitista y que yo también lo hacía, pero claro, esto lo pienso y dices, joder, es capacitista, pero nunca había caído. Y es que, para que lo sepáis, pues yo tengo una parálisis facial, como ya he dicho, y una de las cosas que más me fastidiaban a mí y que más fastidiaba a la gente con mi síndrome era que nos dijesen que tuviésemos alguna discapacidad intelectual. Es decir, que nos dijesen, por ejemplo, pues que tuviésemos síndrome de Down. Como tenemos un síndrome, pues decían, "Bueno, síndrome de Down", y a mí me ofendía. Y esto lo hablé hace poco con una persona con el mismo síndrome y me contaba que a él le ofendía que le dijesen cosas como que tenemos discapacidad intelectual. Y entonces me pasaba a mí eso que yo no había caído que era capacitista, pero claro, si te ofende que te digan que tienes una discapacidad intelectual, lo que Es estás, capacitismo interiorizado. claro, están usando un insulto contra ti, que es capacitista, y si te ofende es porque tú también eres capacitista. Claro, Entonces, es una cosa que yo no me he planteado. No me he planteado yo nunca. Entonces, claro, yo cuando me decían, uy, tú tienes una discapacidad intelectual, yo me ofendía mucho. Y yo decía, no, no, yo no soy como esos. Entonces, claro. claro, imagínate, o sea, yo no soy como esos porque, claro, yo estoy pensando que esos son algo malo. Claro, Aunque no sé. es cuando se puso de, bueno, quizá sí, es cuando se puso de moda el término de diversidad funcional, porque el término discapacitado a lo mejor era muy ofensivo y dice, pues no, pues yo no soy discapacitado. Correcto. Así es. Es que es una cosa que se usa muchísimo y que lo tenemos todos tan interiorizado que nos cuesta. Pero Y bueno, es lo aún que así. dice, perdóname, Hugo, que te Sí, sí, corto, adelante. que es lo que dice Analoquica, que lo importante es poco a poco ir detectando aquellos términos y actitudes erróneas, pero tanto en temas de capacitismo, machismo y racismo. Nada cambia de la noche a la mañana, correctamente. Y también Correcto. creo que es lo que dice Jesús Asecas, que además el tema de insultos es bastante interseccional, porque los que no son capacitistas son machistas, racistas, etc. Y es que hay una cosa de la que no nos damos cuenta, gente, que la discapacidad es interseccional. ¿De acuerdo? Personas discapacitadas pueden ser una persona blanca o una persona negra o una persona trans. Claro. Discapacitados podemos ser todos. Correcto. Eso es. Entonces, Y todos venimos de esa correlación de opresión, si quieres decirlo así. correcto. Y vamos a pasar un poco para el último punto, estamos acabando un poco ya, llevamos casi una hora. Pero vamos a pasar al último punto, y creo que esto es muy importante, es la importancia del activismo de personas con discapacidad. Creo que, digamos que este punto todo para cerrar, es que lo que yo diría es que no nos podemos callar. Tenemos que seguir señalando de forma educada, constructiva, pero para cambiar la sociedad no hay que callarse. Hay que señalar este Para tipo nada. de conductas, hay que señalar el capacitismo, hay que decir por qué está mal, hay que explicarlo de la mejor forma posible, pero el tema es que si nos callamos, gana el opresor. Claro, Si nos callamos, gana la discriminación. Entonces,
seguiremos normalizando el capacitismo si nos quedamos callados. Por eso creo que un poco hago un llamamiento para personas con discapacidad y personas sin discapacidad también. Que no os calléis con el capacitismo. Si veis alguna palabra que hace referencia a personas con discapacidad y se usa como insulto, Claro. decidlo de forma que está educada. mal. Sí, decidlo de forma educada. Adelante, Tips. Y también, yo como siempre haciendo proselitismo de las sillas de ruedas, la accesibilidad es algo que está muy, muy invisibilizado y hay que visibilizarlo más. Con lo cual, cualquier establecimiento que veáis, cualquier sitio que esté mal adaptado, tenéis que decirlo. No os podéis quedar callados. Porque Sí. es o eso o quedarnos en casa. Y no podemos quedarnos en casa. Correcto, así es. De hecho, esto está bien para terminar este podcast. Lo que creo que es interesante que hay que luchar. Hay que luchar y no callarse porque nos han callado toda la vida. Digamos que hemos estado escondidos toda la vida. Las personas en silla de ruedas Bastantes. apenas salían a la calle porque no les dejaban. Y creo que al final es lo que quiere la sociedad, que nos callemos. Pero es que el problema es que la sociedad discrimina y nosotros no queremos que la sociedad siga discriminando. Claro. Así que no sé. Pero a nadie, o sea, Sí, correcto. la discriminación es lo peor que ha inventado este ser humano. Una pregunta que nos hace Jesús a secas, pregunta así al aire, nos pregunta que si sabemos situar más o menos en qué momento empezasteis a ser más activistas. Con el tema del capacitismo, yo sí que sé cuándo empecé. Yo empecé hace meses. O sea, yo empecé hace meses porque yo hace un año rechazaba mi discapacidad. Hace un año y pico yo rechazaba mi discapacidad y todo lo relacionado con discapacidad. Entonces, estoy en un proceso de aceptación. Estoy en un proceso de aceptación que incluye capacitismo, incluye la divulgación sobre discapacidad, incluye hacer este podcast. Todo esto forma parte de un proceso y creo que voy por buen camino y estoy muy contento. No sé tú, Luis, ¿cuándo empezaste con esto? Y primero voy a decir que me alegra que formar parte de este proceso de aceptación tuyo y que me dejes formar parte de esto. Y yo, pues, mi proceso de activismo, pues, fue a raíz gracias a Twitter. Empecé a leer un montón de personas, pues yo qué sé. Por ejemplo, empecé a leer a Realidades Diversas, empecé a leer a Mari Pirata, empecé a leer a esta chica, no me sale, Ariadna creo que se llama, no me acuerdo el usuario de Twitter. No caigo ahora. Empecé a seguir a todas estas personas y me empecé a dar cuenta de que hay algo. Y yo también me daba cuenta de que había actitudes que la gente había tenido hacia mí y yo leía a la gente que había tenido estas, o sea, que les habían hecho que habían tenido estas actitudes hacia ellos y empecé a atar cabos. Dije, aquí hay un sistema, aquí hay un sistema. Entonces, pues eso, leyendo, acordándome de experiencias, ahí fue cuando yo me empecé a formar en el activismo. Esto hay que decir que no es nada fácil. Esto lo hemos dicho ya varias veces, pero no es nada fácil. Hay que recordar que el tema de hablar sobre capacitismo y entenderlo es un proceso bastante complejo que tiene mucho que ver también con el tema de la deconstrucción del machismo, por ejemplo, de los hombres deconstruidos, ¿vale? Esto es un poco va por ahí. Es decir, al final es un poco capacitismo. Cuando entras en él, cuando entras a entenderlo, te explota la cabeza. Esto es una cosa que me ha pasado a mí. Yo cuando empiezas a entender el capacitismo, es cuando de repente te das cuenta de todos los errores que has ido cometiendo y de repente quieres saber más y más y te das cuenta de que al final te agobias, porque yo me he agobiado pensando, ostras, yo no puedo decir nada. Claro, el típico, ya no se puede decir nada. Claro, porque dices, ostras, me están quitando todas las palabras. Claro. Pero no es verdad. Lo que pasa es que lo tenemos tan interiorizado y normalizado
que Claro. parece que todo ocupa eso, cuando realmente no es así. Hay un montón de palabras que no son capacitistas y no pasa nada y puedes decirlas, pues es que el tema al final es que la sociedad discrimina tanto que normalizamos esa discriminación y cuando nos quitan esa discriminación nos sentimos incómodos. Y es Es gracioso fantástico. porque es gracioso porque deberíamos sentirnos cómodos. Es decir, el tema es que si luchamos contra el capacitismo, es mejor para la sociedad. Lo que hacemos es intentar que no se ofenda a colectivos con Claro. discapacidad, Intentamos pero integrar a la gente. claro, pero curiosamente, como tenemos tan interiorizado, nos sentimos incómodos. Yo, por ejemplo, no sé tú si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando llega una palabra y de repente me doy cuenta que es capacitista, me siento horrible. Y digo, ostras, Sí, me siento igual de mal, o sea, claro, digo, ostras, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy usando esta palabra? Entonces, y de repente empiezo a pensar en sinónimos que no sean capacitistas y digo, a ver qué digo ahora. Y me agobio pensando, ostras, ¿ahora qué digo? claro. No sé, es un tema que, joder, en Sí, sí, fin. es un temazo, desde luego. Sí, dice Ana Loquicua que le encanta Lechuguino. Lechuguino, no sé si es capacitista, pero me hace mucha No, gracia. no, no. Dice, es porque ha dicho Jesús Asecas que ¿por qué utilizar insultos capacitistas si puedes llamar a alguien lechuguino o merluzo? Sí, correcto. Un insulto que nos ha dado el idioma español genial, empieza por G, no lo voy a decir, todos Sí. sabéis cuál es. Empieza con G y termina con ollas, que es el recipiente ese que usamos para cocinar. Ollas, es el mejor insulto que hay. Pero Sí, sí, lo idóneo es no insultar y respetarse los unos a los otros. sí. De hecho, creo que el insulto, yo soy una persona que usa pocas palabras malsonantes, ¿vale? Porque yo creo que el insulto es el argumento para el que no tiene argumentos. Creo que al final se usa el insulto porque ya no puedes argumentar Claro, con coherencia. Por lo tanto, usas el insulto como impulso para tratar de defenderte porque te están agobiando, claro, porque te están venciendo en un debate o te están tocando las emociones, que también puede ser. Es decir, hay insultos que salen simplemente por tema emocional, porque te sale insultar, pero yo trato de usar siempre argumentos. El tema de los insultos los uso poco. Así que bueno, que yo a ver, estamos yo, a... yo, a ver, Sí, yo insulto, pues cuando, pues yo qué sé, la conversación se sale a lo mejor de madre, pues oye, te calientas, pero que es lo que dije antes. Si hay una vía de diálogo, siempre la vía de diálogo. Siempre. bueno, pues creo que llegamos casi... Perdona, perdona. Yo hablo como un camionero. Eso es así. Adelante. No, no, bien. Bueno, y también eres como un camionero, ¿no? Tú vas sobre ruedas también. Que, Sí, correcto, sí, así que sí. bueno, tienes todos los factores adecuados para ello. Sí, Pues nada, pues creo que aquí vamos a acabar un poco. Esto es un poco, este podcast ha sido un poco una introducción, ¿vale? Una introducción al capacitismo, pero es un tema bastante larguito, ¿vale? Y creo que es una introducción y quiero decir que vamos a hablar mucho más de capacitismo más adelante, porque este es un tema que bastante. vamos a traer invitados que tocan mucho este tema y que saben más que nosotros también. Así que hablaremos de capacitismo más adelante, porque es un tema muy interesante. Y por mi parte nada más, y voy a dejar a Nix que se destila. Y Pues, nada, que nos vemos en el próximo podcast. Adelante, Nix, a pues nada, despedirse. ha sido un podcast, yo creo que nos ha quedado muy instructivo, muy ameno, porque yo creo que nos ha quedado muy ameno. Y creo que todos estos conceptos se entienden bastante bien. Adelante. Eh, ¿Se me ha oído? Sí, no, te estoy Ah, viendo. vale. Que digo Estamos esperando la despedida. que ha Adelante. sido, que ha sido un muy buen podcast, ha sido muy instructivo y nos ha quedado muy ameno, así que nada, nos vemos el próximo lunes a las 7
para otro Discast. Así que nada, un abrazote, gente. Hasta luego. Hasta luego.